ver, nosotros nos vamos a encontrar con un tiro oblicuo en donde tengamos las siguientes condiciones, chicos. Nos vamos a encontrar con un disparo que va a tener una trayectoria oblicua. ¿Qué quiere decir eso? Que esa trayectoria se va a observar en el eje Y y en el eje X. Y voy a poner entre paréntesis la unidad, por ejemplo, con la que voy a medir esas distancias, tanto en X como en Y. Vamos a partir de un ejemplo, así se entiende mejor. Supongamos que yo realizo un disparo. Ese disparo se realiza con un ángulo de 60 grados y con una velocidad inicial de 70 metros sobre segundos. Ese vector lo que está haciendo justamente es, está representando lo que está sucediendo con esa velocidad inicial. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué debo entender? Debo entender que en realidad lo que está pasando son dos cosas. Está sucediendo que verticalmente estoy teniendo una velocidad y horizontalmente estoy teniendo otra velocidad. Entonces, yo voy a hablar de la velocidad en el eje Y o la velocidad vertical y la velocidad en el eje X o la velocidad horizontal. También tengo que entender qué cosas intervienen. Como yo empecé a descomponer esto verticalmente y horizontalmente, tengo que pensar qué pasa. Verticalmente, ¿qué es lo que va a hacer que esto suba y en algún momento se detenga y baje? La gravedad. Va a afectar mi gravedad, que en este caso, por una cuestión de simplificar, vamos a tomar a G como 10 metros sobre segundos cuadrados. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si la gravedad es lo que afecta verticalmente, este tiro oblicuo verticalmente se va a comportar como ¿qué? Como un ¿qué? ¿Qué vimos? ¿Qué tipo de movimiento veíamos verticalmente? Bien. Tiro vertical y... Bien, en este caso va a ser primero un tiro vertical hasta que llegue a ¿dónde? A la altura máxima. Después va a descender y se va a comportar como una... Bien, perfecto. Entendiendo esto, lo que voy a poder saber a partir de ese momento es cuánto tiempo esto se va a mantener en el aire. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero para eso yo debería saber cuál es la velocidad vertical que está teniendo este objeto. Entonces yo sé que verticalmente se comporta primero como un tiro vertical y luego como una caída libre. Y horizontalmente, ¿cómo se va a comportar? Como MRU. ¿Y la velocidad de MRU cómo era? Constante. Entonces, verticalmente yo necesito saber cuánto tiempo estuvo en el aire. ¿Para qué? Dicho de otra manera, para pensar esa trayectoria, estuvo en el aire, en el aire, en el aire, en el aire, durante cuánto tiempo, pum. Y después, cuando yo sepa todo el tiempo que estuvo en el aire, lo voy a multiplicar por su velocidad horizontal para saber hasta dónde llegó horizontalmente ese disparo. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cómo voy a averiguar, cómo voy a hacer para averiguar la velocidad vertical y la velocidad horizontal? O la velocidad en X y la velocidad en Y. Bueno, yo sé que mi vector velocidad es 70 metros sobre segundos. La velocidad en X, o cualquier vector en X, se halla con el módulo del vector, en este caso, por el coseno del ángulo que está formando justamente con el eje X. Siempre el ángulo que tomo es con el eje X, ¿está claro? Yo pude haber dado este ángulo, pero yo tengo que buscar este. Si este fuera, por ejemplo, un ángulo de 20, ¿este de cuánto sería? Bien, porque entre los dos forman cuánto. Muy bien. Y la velocidad en Y la voy a encontrar multiplicando al módulo del vector, o sea, a la velocidad que estoy teniendo real, por el seno de ese mismo ángulo alfa, que es el que es este ángulo que estoy teniendo con respecto a X. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, ¿cómo voy a sacar? Entonces voy a decir, bueno, la velocidad en X
va a ser igual. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad real? El módulo de ese vector. ¿Con cuánto realicé el disparo yo? 70 metros sobre segundo. ¿Por quién? ¿El coseno de cuánto? De 60 grados. Bien, de 60 grados. Alguien va a tomar la calculadora y va a decir cuánto da esto. Y después, la velocidad en I va a ser el módulo 70 metros sobre segundo, pero ahora ¿por quién? En I, ¿por quién? Multiplicado en vez del coseno. Ahí, miren ahí. ¿Por quién multiplico en I? A la velocidad, ¿por quién? Por el seno del ángulo. Por el seno, en este caso, es 60. Bueno, ¿cuánto me dio 70 por coseno de 60? 35 metros sobre segundos. ¿Y cuánto me dio 70 por seno de 60? A mí me dio 60,62, otra cosa. Bien, vamos a poner 60,6, ¿les parece? Metros sobre segundos. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, yo ya tengo la velocidad vertical y la velocidad horizontal. ¿Quién es la vertical? ¿La B en I o B en X? B en I. Una vez que yo tengo esa velocidad, yo ahora empiezo a estudiar esto como si fuera, ¿qué? Verticalmente. Un tiro vertical. Entonces, recuerden que vamos a pensar en las fórmulas de tiro vertical. Tiro vertical me dice lo siguiente. Me dice que la gravedad es igual a la velocidad inicial sobre el tiempo. De acá yo puedo despejar que el tiempo por la gravedad es igual a la velocidad inicial. Y de acá puedo decir que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre ¿quién? Sobre la gravedad. Entonces voy a decir que el tiempo que está ascendiendo, recuerden, ese tiempo que voy a averiguar es el tiempo de ascenso. Y después de descenso, ¿qué hago? Si tarda 5 segundos en subir, ¿cuánto tarda en bajar? Entonces, ¿qué hago? Al tiempo de ascenso. Lo multiplico por 2. Bien, velocidad inicial vertical, ¿cuál es? 60,6 metros sobre segundo dividido la gravedad, que ¿cuánto es? 10 metros sobre segundo cuadrado. Sentido común. Estoy averiguando tiempo. ¿En qué unidad me va a dar? Segundo. 60,6, corro un lugar la coma y me da 6,06 segundos. 6,06 segundos tarda en llegar a la altura máxima. Entonces, el tiempo total en el aire, ¿cuánto va a ser? 12,12. ¿Por qué? Porque ¿qué hice? Perfecto. 12,12 segundos. Este tiempo total en el aire a mí me va a permitir saber justamente lo que diría comúnmente, y veamos acá, ¿dónde cayó con respecto a quién? A X. Entonces ahí tengo que, yo sé que estuve 12,12 segundos en el aire. Yo quiero saber el alcance horizontal. El alcance horizontal, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser, la distancia va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo total, ¿sí o no? ¿Cuál era la velocidad en X? Busquémosla. 35 metros sobre segundo. ¿Por cuánto? Por 12. Muy bien. 35 metros sobre segundo por 12,12, ¿qué? Segundos. Segundo se va con segundo y me queda 424,12 metros.
Esta distancia, vuelvo a repetir, ¿cómo es? Horizontal. Y esta distancia, yo lo voy a llamar distancia o x de t. ¿Por qué x de t? ¿Por qué la llamamos x de t? Porque estoy hablando de qué eje, chicos. Del eje X. Del eje x, por eso. Porque matemáticamente tiene esta relación. ¿Está claro? Bueno, ahora tengo que saber cuál es la altura máxima alcanzada. Para saber la altura máxima, yo sé que tengo que pensar, otra vez, puedo pensarlo de dos maneras, como tiro vertical o como caída libre. Si lo pienso de las dos formas, lo vamos a corroborar. Como tiro vertical, me va a decir que la altura, o lo que es lo mismo, y de t, sí o no, porque estoy hablando del eje y ahora, y de t, o la altura, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de quién? El medio de la gravedad. Por el... Bien, ¿qué es esto? Una función cuadrática. Una ecuación de segundo grado que ustedes ya vieron en matemáticas. ¿Bien? Bueno, reemplazo los datos que tengo. Tengo la velocidad inicial. ¿Qué velocidad estoy buscando? Vamos a cambiar esta velocidad inicial por la velocidad en qué eje. Muy bien, porque tengo que tener cuidado para no confundirme. ¿Listo? Voy acá. ¿Cuánto era esa velocidad en I? Listo, ahí lo tengo. Entonces digo, ¿esto a qué es igual? I de t a lo I evaluado a los 6,6 segundos, ¿sí o no? No lo voy a evaluar a los 12,12. ¿Por qué? Porque quiero buscar la altura máxima. Muy bien, entonces, 60,6 metros sobre segundo por 6,06 ¿qué? Segundos, simplifico, menos. Un medio de la gravedad es la mitad de la gravedad, 5 metros segundo cuadrado por 6,06 segundos todo elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer en la calculadora, gente? Puedo cargar todo. 60,6 por 6,6 menos 5 por... ¿Cuánto da? Menos 5 por 6,6 al cuadrado, ojo. Con la X que dice cuadrado. O pones por 0,6, por 6,06, por 6,06. No me gusta. Ahora sí me gusta. Ah, el otro. Me dijiste el segundo término. En total, ¿cuánto da? 106. Listo, 6 metros. ¿Está bien? En estos casos. Bueno, entonces, acá lo que yo tengo que entender es qué sucedió. ¿Qué acabo de averiguar? Bueno, lo que acabo de averiguar es, pensemos esto. Bajo estas condiciones, yo voy a llegar a una distancia horizontal de ¿cuánto? ¿Lo busco? 424,12 metros. Bien. Esto va a llegar acá, 424,12 metros. ¿Con una altura máxima de quién? 183,6. ¿Esa altura máxima en qué momento se va a dar? Y va a impactar contra el suelo después de... En total. ¿Sí? O 6,06 segundos después de que alcanzó su altura máxima. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bien. Vamos a ver esto. Y de esto se van a tratar los ejercicios que van a hacer ahora.
segundo, un segundo, un segundo.